5 semanas en globo. Julio Verne. Prólogo de Ramón Obón. Edición escolar con guía de trabajo. Prólogo. Ramón Obón. Cuentan que después de múltiples e inútiles intentos por lograr que le publicaran su novela 5 semanas en globo, Julio Verne, frustrado y desesperado, arrojó el manuscrito al fuego de la chimenea. Y debemos a la señora Verne, su esposa, el inmenso favor de haber rescatado el texto antes de que se quemara. La frustración del escritor es fácil de entender. Escribir era el sueño de su vida, y aparte de algunas publicaciones menores, no había conseguido destacar. 5 semanas en globo cambiaría eso. Para su forma y la nuestra, Verne conoció al editor Pierre-Jules Hetzel, quien al leer la novela tuvo la visión suficiente para darle cuenta de que su nuevo conocido francés había desarrollado todo un nuevo género novelístico, que hoy llamamos ciencia ficción. Cuando 5 semanas en globo salió a la luz en 1863, el éxito fue enorme. Era una época en donde los viajes de exploración estaban en su mejor momento, cuando el ser humano había decidido conocer su enorme planeta. Así que el fascinante espíritu aventurero de esta novela captó la imaginación y el interés del gran público, y, a partir de entonces, Julio Verne se convirtió en un autor favorito. La creación de una novela. Los viajes en globo no eran precisamente una cosa nueva. Los hermanos Montgolfier, sus inventores, habían hecho su primera demostración en Francia en el año de 1783, haciendo realidad el sueño de muchos y su propia meta personal: alcanzar el cielo. Utilizando este invento, portentoso para esa época, e inspirándose en partes en las audaces exploraciones a través del continente negro, hasta entonces territorio desconocido, de hombres como David Livingstone y varios otros, Julio Verne imaginó una gran aventura. Unos años antes, el autor había conocido a Gaspar Félix Tournachon, más conocido como Nadar, un aguerrido fotógrafo que desde 1856 tomaba fotos aéreas a bordo del globo Gent. Y en eso también fue una fuente de inspiración para él. Sin embargo, primero investigó. Todas las novelas de Julio Verne están respaldadas por una exhaustiva investigación que el autor llevaba a cabo mediante interminables horas en las bibliotecas públicas, leyendo periódicos, incluso hablando con expertos. Así fue como se dio cuenta de que la base que sustentaba su futura novela, es decir, los viajes de exploración en globo, era perfectamente posible. Debió preguntarse por qué los exploradores alemanes, ingleses, franceses e italianos de la época no habían utilizado este recurso. Lo cierto es que no era muy seguro, como lo demostró el fallido, fatal intento en 1897 del explorador e ingenioso sueco Salomón August André, quien perdió la vida en su intento en llegar al Polo Norte en un globo aerostático. En fin, que teniendo ya el vehículo, la inspiración no tardó en llegar. Julio Verne se sentó a escribir su primera novela, con la misma pasión y entusiasmo que ponía en todas sus cosas. El argumento. Al día siguiente, en su número del 15 de enero, el Daily Telegraph publicó un artículo concebido en los siguientes términos. El Dr. Bart, siguiendo hasta Sudán el camino trazado por Dinant y Caperton, el Dr. Livingstone, multiplicando sus intrépidas investigaciones desde el Cabo de Buena Esperanza hasta el Golfo de Zambeze, y los capitanes Burton y Speke,
con el descubrimiento de los grandes lagos interiores, abrieron camino a la civilización moderna. Su punto de intersección, a donde no se ha podido llegar, es el corazón de África. Hacia ahí deben encaminarse los esfuerzos. El protagonista de la novela, el Dr. Samuel Ferguson, un viajero y periodista fuertemente motivado por su propia pasión por la aventura, lo acompañan dos compañeros. Otro explorador de nombre Deke Kennedy y el criado Joe. Este último personaje es un recurso bien utilizado por Julio Verne en ciertas novelas. No debemos olvidar al maravilloso Passepartout, el criado y compañero de Phileas Fogg, en otra novela del autor, La Vuelta al Mundo en 80 días. Con la idea de atravesar el continente africano de este a oeste y a acrecentar los conocimientos que se tenían sobre el África Negra, Ferguson diseña su propio globo aerostático, el Victoria. El doctor y sus compañeros saben que el viaje no será fácil, que se enfrentarán a un sinfín de peligros y dificultades, pero armados de un temple de hierro y un profundo interés científico, y bajo el sólido liderazgo de Samuel Ferguson, están seguros de lograr su objetivo. Según la ruta trazada por el propio Ferguson, el Victoria deberá atravesar el África Medio Oriental, desde Zanzíbar hasta las fuentes del Nilo, con el fin de enlazar las exploraciones de Burton y Speke con las de Bart. Inicia así un viaje que se convierte en una secuencia de aventuras que electrizan y emocionan por un territorio desconocido y erizado de peligros. La novela lo tiene todo, desde la salvación de un misionero que está a punto de ser asesinado por una tribu hasta un aterrizaje forzoso. Desde una jornada llena de sufrimientos e imprevistos hasta las soluciones ingeniosas. Desde privaciones hasta desesperaciones, volando por valles, montañas, selvas, desiertos y ríos. El intrépido trío pasa 5 semanas en el Victoria, pensando muchas veces que no lo van a lograr. 5 semanas en globo es la primera de 5 novelas que el propio Julio Verne incluyó en una serie llamada Viajes Extraordinarios, que publicaría con el apoyo incondicional de su editor Hetzel. Animado por el éxito de esta primera novela, y quizás olvidando que alguna vez había querido destruirla, Julio Verne se lanzó a escribir su segunda gran obra, Viaje al centro de la Tierra, que también se presenta en esta colección. Viajar con la imaginación. Cuando Julio Verne tenía 11 años, viviendo en su nativa Nantes, en Francia, decidió escaparse de casa, tomar un barco e ir a visitar a cierta muchachita de la que andaba enamorado. Su espíritu intrépido lo llevó a preparar cuidadosamente su fuga, la cual llevó a cabo con éxito. Salió de su casa y dispuesto a encontrar a su amada y de paso conocer el inmenso mundo de lo que lo esperaba allá afuera. Sin embargo, este valiente intento se frustró. Dándose cuenta a tiempo de la escapada, el padre de Julio lo alcanzó en el embarcadero y lo trajo a casa a jalones en medio de los peores denuestos. Un denuestro es una expresión, insulto o dicho ofensivo que menosprecia, ofende o injuria gravemente a alguien de palabra o por escrito. Denuesto. Ya con el hijo a salvo en el hogar, el señor Verne hizo prometer a Julio que nunca más en la vida iba a intentar algo así, que no trataría de viajar intrépidamente a lugares desconocidos. Julio así lo prometió y lo hizo de corazón. Su espíritu aventurero lanzó una protesta, pero cumplió su promesa. Al no poder viajar físicamente, Julio Verne decidió hacerlo con la imaginación. Esta sí era libre de ir
a donde y cuando quisiera, y nada ni nadie podría impedírselo. El padre de la ciencia ficción, el explorador virtual de tantos mundos, el creador de tantas aventuras, jamás conoció los sitios en donde emplaza sus novelas. Como ya dijimos, se valió de la investigación para suplir la falta de conocimiento real. Y engrandeció sus historias con una gran imaginación que no tiene paralelo en la historia de la literatura universal. Aquí está entonces. 5 semanas en globo. Prepárate, lector, para entrar a un mundo donde lo inesperado es la regla y donde la valentía, el ingenio y la pasión humana se enfrentan a lo desconocido para realizar un viaje que, en verdad, supera la realidad. Y bueno, ¿quién fue Juan Ramón Obón León, de quien acabamos de escuchar el prólogo? Mejor conocido como Ramón Obón en el ámbito intelectual. Es mexicano nacido en San José, Costa Rica. Miembro mayor de una prolífica generación de escritores. Encuentra las semillas de la creación en su padre, del mismo nombre, quien fuera un reconocido escritor cinematográfico, rama en la que Ramón Obón ha incursionado con un gran éxito a lo largo de más de 50 años, que le han cimentado como un prolífico autor de guiones que, llevados a la pantalla, suman casi 140. Abogado especializado en derecho de autor, es reconocido como de los mejores juristas en esta rama en toda América Latina. Su incansable inquietud intelectual le ha llevado a incursionar también en la televisión como autor de obras jurídicas de obligada consulta. En los últimos años ha incursionado en la literatura escribiendo novelas que se han convertido en bestsellers, como su ya clásica trilogía El Príncipe Maldito. Hoy, estas páginas acogen la pluma del escritor, lector apasionado y reconocido experto en toda la obra de Julio Verne, quien nos ha prolongado la novela que hoy tienes en tus manos. Ok, bueno, este es un libro que compré en el metro. No me acuerdo en dónde lo compré. Quizá en uno de esos puestos de periódicos. Estaremos leyendo esta versión. Así que, si quieres escuchar más, nos vemos el próximo domingo con los primeros capítulos de 5 semanas en globo. Chau, chau.